Benito Juárez fue un hombre que marcó la historia del continente americano, llamado con justicia el Benemérito de las Américas. Su liderazgo le permitió a nuestros territorios sentirse seguros de que no tendríamos que volver a ser una colonia, cuando menos ocupada militarmente por alguna potencia del viejo continente. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a la dimensión de este personaje que incluso habría servido como referencia para que los padres de Benito Mussolini decidieran ponerle ese nombre. Ese simple comentario ha servido para que los medios de la ultraderecha mexicana, latinoamericana y del planeta busquen medrar, busquen disminuir el poderoso mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en la 75 edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muy bien, vamos a analizar esto y el verdadero contexto que hay detrás de tal referencia. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Bienvenidos a Prensa Alternativa. Si es que te gustan estos videos, suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. A ver, vamos primero a definir algunos hechos. Benito Juárez, que fue presidente de México entre el 1862 y 1867, es un hombre de origen muy humilde. De hecho, él es un indígena que gracias al estudio llega a ser un brillante abogado y gracias a eso llega incluso a ser gobernante de Oaxaca. Yo supongo que en algún momento el gran Benito Juárez habrá disfrutado de una tlayuda allá en Oaxaca, pero en fin, ¿sí? Y luego, año después, llega a ser mandatario de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos, en el año 1862 a 1867. ¿Qué es lo que hace Benito Juárez? En principio dice, ¿saben qué, señores franceses? La deuda externa que tengo con ustedes tiene un origen no correcto. Hay que entender que en esos momentos, como ahora, pero creo que en ese momento era más opaco el asunto, las potencias extranjeras sabían que las potencias europeas tenían conocimiento que ya era cada vez más difícil intervenciones coloniales a través de posiciones militares. De hecho, lo intentan, como pasa en el caso de Benito Juárez, lo intentaron en Perú y Chile, la corona española, pero era más difícil. Entonces se dieron cuenta y dijeron, ¿para qué mandamos soldados? Si mejor mandamos banqueros, sobornamos a los gobernantes, les damos la suya, les hacemos firmar préstamos, empréstitos le llamaban por aquel entonces, con unos intereses aberrantes, endeudamos a esas naciones por eternas memorias y no hay ya ninguna necesidad de ocuparlos militarmente. Bueno, Benito Juárez dijo, momentito, vamos a suspender el pago de esta deuda externa porque la cosa no está bien configurada desde el principio. Bueno, los franceses intentaron por segunda vez una ocupación militar en México. Esta historia que estoy narrando seguramente los mexicanos la conocen mucho mejor que yo. No estoy yo para explicarles su propia historia, pero yo lo hago porque este programa no solo llega a México, sino llega a muchas naciones latinoamericanas. ¿Sí? Y discúlpenme, mis hermanos mexicanos, si es que hago algún tipo de omisión respecto a la gran figura de Benito Juárez, porque no es uh, parte de la historia que he mamado como parte de mi formación familiar, digamos, ¿no? ¿Ya? El mamar en el Perú se entiende como que lo tomé de mi madre, ¿ya? O sea, de la tradición familiar, ¿sí? Como si podría conocer la historia de mi patria, ¿no? Cuando hablo de la historia de México es a partir de mi interés en lo que pasa en esta gran nación. Cierro paréntesis. Benito Juárez vence esta intentona europea de intervención militar en México y abre el camino de
la reafirmación en Latinoamérica, al punto que el Congreso de Colombia dice, no, pues aquí tenemos que reconocer el liderazgo, el valor, la capacidad estratégica de este hombre para definir límites de las intervenciones europeas en nuestro territorio. Y no solo es el Congreso de Colombia, República Dominicana tiene un acto de similar agradecimiento hacia Benito Juárez. De hecho, en Argentina se nombra una ciudad con el nombre de Benito Juárez. Creo que a la fecha tiene unos 20.000 habitantes. En el Perú, la Facultad de San Fernando de la universidad más antigua de América, que es la Universidad Mayor de San Marcos, reconoce también la figura y el gran liderazgo de Benito Juárez. Entonces, para que nos hagamos una idea del momento en el que están pasando estas cosas y del impacto, pues creo que la figura de Benito Juárez en ese momento podría tener la dimensión, digamos, de un personaje como Nelson Mandela, como Francisco, por ejemplo, por la dimensión, me estoy refiriendo, no porque tengan pensamientos similares, sino por el impacto global que tuvieron, ¿sí? Ahora, cuando el presidente López Obrador hace referencia que le pusieron a Benito Mussolini el nombre de Benito precisamente porque sus padres se sintieron inspirados, sí, y eso no tiene nada de cuestionable, porque en principio en ese momento estamos hablando de un Benito que no tiene uso de razón, miren, y es una cosa interesante, porque es el impacto en el tipo de sociedad. Los padres de Benito Juárez son gente muy, muy pobre, extremadamente humilde. De hecho, el padre es herrero, se sabe que el padre es herrero, y que la madre es una maestra de escuela que habría tenido interés por la historia y habría querido infundirle algún tipo de imprimirle algún tipo de pátina personal de personajes históricos o grandes referentes en la historia, ¿no? Porque el nombre completo de Benito Mussolini es Benito Almícar Andreas Mussolini. Benito en honor a el gran estadista mexicano. Almícar, pues evidentemente tiene que ver para nombrar al general cartaginés Almícar Barca, que fue el líder, el comandante general de los cartagineses contra los romanos en las primeras guerras púnicas. Y Andreas en realidad es un nombre bastante común en la Italia, ya desde hace muchos años, en la Italia del momento en el que nace Benito Mussolini y actualmente incluso, ¿sí? Pero lo que quiere decir es que no estamos hablando en sí mismo de Benito Mussolini, sino de los padres, porque son los que deciden ellos, y el impacto que ha debido de tener este personaje en el mundo de aquel entonces, que pudo llegar la referencia de la obra de este señor, de este gran personaje, a dos ciudadanos en un lugar muy lejano, en la Italia donde nace este niño, que luego habría de convertirse en Benito Mussolini, ¿sí? El líder fascista, perverso, aliado de Hitler, que nada tiene que ver con el momento en que los padres deciden bautizarlo con ese nombre. En todo caso, tiene que ver, y esa es la referencia de la que hace Andrés Manuel, es el impacto global que tiene, ¿no? A nadie le pueden responsabilizar luego porque unos padres decidieron ponerle el nombre suyo a alguien porque se sintió inspirado, en cuyo caso tendríamos que estar enojados con los padres de Felipe Calderón, cuyo nombre es Felipe de Jesús Calderón. Entonces, imagínense, ¿no? Todos aquellos que hemos sentido cercanos a nosotros la cristiandad y el gran legado de Cristo, del Jesús de Nazaret, pues deberíamos estar enojadísimos con los padres de Felipe de Jesús Calderón por haber utilizado el sacro nombre del Cristo,
que inspira el catolicismo y la cristiandad. No, no tiene que ver. Tiene que ver con que una señora, un señor, creyeron que a lo mejor si le ponían de Jesús a este sujeto, pues a lo mejor las cosas podían resultarle bueno y bien para él y para la gente que lo rodea. Pero eso no necesariamente ha pasado y se reafirma en el caso de Benito Almícar Andreas Mussolini y de Felipe de Jesús Calderón. ¿Ya? No necesariamente, pero en ambos casos queda en evidencia la gran influencia que tiene el nombre, salvando evidentemente las diferencias, ¿no? Una cosa es el Cristo de hace 2000 años y otra cosa es Benito Juárez. Son dos figuras muy diferentes, que incluso, miren, a traer a colación es el gran aporte que hace Benito Juárez es precisamente separar el Estado de la Iglesia, que está bastante bien desarrollada en México y no necesariamente en Latinoamérica. Es una tarea que aún queda pendiente de desarrollar. Esto lo menciono como parte importante de una respuesta que me parece fundamental darle a los periódicos y medios neoliberales que hacen una distorsión, ¿no? No, la desafortunada mención de Benito Mussolini comparándolo con Benito Juárez. ¿No? No hubo ninguna comparación. Hace una referencia del impacto global que tuvo este personaje, el benemérito de las Américas. Pero este solo fue parte del discurso de Andrés Manuel López Obrador en la 75 edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde fue el único, escúchenme, fue el único capaz de presentarse y decir, señores, aquí estamos avanzando. Hemos tenido una primera, una segunda, una tercera transformación y ahora vamos por la cuarta transformación. Precisamente él hace referencia de Benito Juárez porque es un ícono de los procesos de transformación mexicanos, ¿sí? Y él, pero Andrés Manuel dice, miren, nosotros somos, ni siquiera ha tenido que decirlo, pero si uno analiza, porque lo he hecho yo sí me he visto los mensajes de los presidentes, ¿sí? Y si uno analiza, por ejemplo, los mensajes con los que se presenta la dictadora Añez, por ejemplo, le dieron menos de 3 minutos para que hable, ¿no? Y lo único que dijo, y ha hecho un video explicando eso, ¿no? Hubieron quienes desde una posición bastante sólida intentan consolidarse geopolítica, como es el caso del presidente Vladimir Putin, ¿no? Que ha salido a decir, señores, vamos a cerrar el tema, vamos a zanjar este tema de los bloqueos económicos, de las guerras comerciales, esto no nos trae nada bueno. Presidente Donald Trump, que en realidad ha llegado con una agenda electoral marcada por el momento en el que está. Me faltan hacer algunos videos para explicar, por ejemplo, la participación de Duque. Ay, 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 Duque. Habló también el presidente Maduro. En realidad, convocados pues todos los presidentes, ¿no? Y, y Andrés Manuel es el único que en medio de todos ellos puede presentarse y decir, señores, pese a las circunstancias en las que nos encontramos, estamos avanzando hacia la cuarta transformación de mi país, en la que tenemos resultados objetivos, medibles que presentar. Una política de no gastar, de austeridad republicana que nos permite atender a los que nunca fueron visibilizados por gobiernos anteriores. ¡Pum! A ver que venga alguien y que me diga cualquiera de los otros presidentes que ha intervenido que tenga una argumentación que va por eso. Porque todos son momentos difíciles, miraremos para abajo, a ver qué hacemos, ¿sí? Pero el único que, por eso digo que Andrés Manuel López Obrador se lució en las Naciones Unidas. El único que dice, nosotros estamos en un proceso de cuarta transformación, hizo referencia al mal llamado avión presidencial, y dijo, miren lo que teníamos y ahora dónde estamos. ¿Y de dónde hemos sacado? No es que hemos hecho magia, señores, simplemente hemos dejado de gastar en corrupción, de perder plata en corrupción, perdón, de gastar en banalidades de la burocracia dorada del país y con ese dinero estamos bancando los gastos de los que más lo necesitan en el país.
Díganme, señores neoliberales que tanto han criticado el discurso de Andrés Manuel López Obrador, un solo presidente del planeta que pueda presentarse con un discurso coherente, medible y con pruebas al respecto. Por supuesto, el planeta entero está aún bajo la influencia, bajo esta situación difícil que nos ha generado la pandemia del coronavirus que genera el COVID-19. ¿Sí? Por supuesto, y a todos nos ha metido freno, pero todos los países, yo no he encontrado uno solo, han procedido a emitir bonos, a hacer empréstitos, a lo que fuera. México es el único país del planeta que yo sepa que no ha buscado prestarse dinero, sobre todo para bancar a los grandes de arriba. ¿No? Y Andrés Manuel lo explica clarísimamente. Nosotros no hemos venido a darle plata a los grandazos con ese sueño de que vamos a regar arriba para que a ver si chorrea un poquito abajo, porque eso no pasa en ninguna parte. Y eso lo puedo decir yo, porque en el Perú tenemos la vergüenza de un presidente, el señor Vizcarra, que nos ha endeudado con 20.000 millones de soles para entregárselos a manos llenas a los de siempre, ¿sí? A los que han recibido los empréstitos durante toda la vida y que nunca los han pagado, ¿sí? Hablo del Perú, pero o sea, si miramos acá, Ecuador, Bolivia, Brasil, los mismos Estados Unidos han emitido deuda que ya la verdad no sé si las calculadoras aguantan, por el número de ceros que tiene la deuda que ha emitido los Estados Unidos. Tarde o temprano alguien va a pagarlo. La habilidad, por supuesto, que tienen la cúpula financiera estadounidense es que las deudas que emiten los Estados Unidos finalmente la terminamos pagando todos aquellos que usamos los dólares, pero eso es parte de otra historia, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador se lució, señores, en la 75 edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muy bien, muy bien. Yo creo que eso es de vital importancia notarlo, porque además se está haciendo en un proceso pacífico, democrático y de libre expresión. Y creo que aquí los hermanos mexicanos tienen que valorar lo que tienen, hermanos míos, y a defender lo que se tiene. Por ejemplo, el día de hoy entiendo que un juez le ha dicho al Ejecutivo mexicano, señores, ábranle las puertas porque estos señores del Frena quieren hacer su manifestación en el Zócalo. Y el presidente ha dicho, muy bien, que pasen los machuchones, que sí, 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 esas son las condiciones democráticas que se cumplan, señores. Claro, a mí me gustaría ver que los cabecillas de esta organización duerman ahí, que pasen la noche, igual que con la gente que han convocado, ¿no? Pero finalmente son formas democráticas. Les voy a decir, en el Perú, en el país en el que yo vivo, intentar hacer un campamento en la Plaza Mayor frente a Palacio de Gobierno sería apostar por pasar varias semanas en las mazmorras de seguridad del Estado. Así, literal, ¿eh? Y con un legajo y con algo y terminas desgraciándote la vida. ¿Ya? Tal cual, ¿eh? Tal cual, no estoy exagerando y lo tengo que decir porque miro la experiencia mexicana y digo, estos señores pueden movilizarse por Paseo La Reforma, por la Reforma, ingresar al Zócalo y permanecer ahí porque un juez le dice, tienes todo el derecho. Y en el Perú es, oye, si yo intento hacer eso, mañana no salgo, no estaría acá. De plano no estaría acá. ¿Ya? Entonces les digo a mis hermanos mexicanos, siento envidia. Y envidia tal cual. ¿Ah? Hay gente que dice, no, yo tengo envidia sana. No, la envidia es envidia, pura y dura. ¿Ya? Tal cual. Quiero eso para mis hermanos peruanos. Quiero eso para mis hermanos bolivianos. Para mis hermanos chilenos, que ahora mismo están en un proceso de legislar, no, para un proceso de consulta si es que ha de legislarse una nueva constitución para su país. Quiero eso para mis hermanos ecuatorianos. Parecía que en Ecuador se había logrado eso. Parecía que en Brasil en algún momento, parecía que en Bolivia se había logrado eso. Sin embargo, el golpe nefasto, perverso, mórbido de la ultraderecha neoliberal nos volvió de cara a la realidad. Hermanos mexicanos,
Cuiden la cuarta transformación, cuiden la doctrina que eso implica, pero sobre todo cuiden al presidente Andrés Manuel López Obrador. No dejen de manifestarle su respaldo, no solo por ustedes, sino por toda Latinoamérica. Mi nombre es Juan José El Castillo J. Gracias por estar en Prensa Alternativa, voz de la patria grande. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama. Hasta volver a vernos.